Fue condenado a la silla eléctrica siendo menor de edad, y lo peor de todo es que era inocente. Sucedió el 24 de abril de 1944. El pequeño George Steiny Jr. era realmente pequeño, tenía tan solo 14 años, medía 1,5 metros y pesaba apenas 43 kilos. Además de esto, era afro. Estaba sentado en el banquillo de los acusados de la sala del Tribunal del Condado Clarendon, y junto a él, un abogado defensor de oficio blanco que ni siquiera se dignaba a mirarlo. Todo esto ocurrió el 24 de abril de 1944, y esa tarde el pequeño George miró cómo su vida se le escapaba. El juicio duró tan solo 5 horas y el jurado, compuesto de 12 hombres blancos, sin mujeres ni gente afro, se tomó apenas 10 minutos para llegar al veredicto. Es culpable, es culpable, sentenciaron al pequeño George. Era lo mismo que decir, elimínenlo. El condado de Clarendon, en Carolina del Sur, es uno de los baluartes del racismo americano. No tenía tiempo para perder con un niño afro. Apenas pronunciada la sentencia, George fue trasladado a la penitenciaria estatal de Columbia, donde lo vistieron con un traje de rayas y lo dejaron tirado en una celda del pabellón de la muerte. No lo hice, no lo hice. ¿Por qué me van a eliminar por algo que no hice?, le dijo con la voz entrecortada a su compañero de celda, Wilford Hunter, otro afro. Lloró hasta quedarse dormido. Era apenas un niño de 14 años, pero para la ley de Carolina del Sur debía ser tratado como un adulto cualquiera. Demoraron menos de 2 meses en eliminarlo. Se le sentenció a morir electrocutado en la silla eléctrica hasta que su cuerpo fuese eliminado de acuerdo a la ley, y que Dios se apiade de su alma. Eso decía la letra escrita de la condena, y esa letra se escribió con la sangre la mañana del 14 de junio de 1944. Al pequeño George la silla eléctrica le quedaba grande. Su cuerpo no se acoplaba al aparato ni a los cables que deben conectarle. Después de unos minutos de perplejidad, los guardias encontraron la solución. Pusieron unos libros gruesos sobre el asiento para que George alcanzara la altura suficiente para conectarlo a esa máquina mortal. Un rato antes, George había perdido la última esperanza, y el gobernador del estado, un hombre blanco llamado Olin Johnson, se negó a conmutar la pena. No creo que alguien que fue declarado culpable de un homicidio deba ser exonerado. Esto dijo el gobernador cuando le pidieron que salvara la vida del niño. Era un poco más de las 6 de la mañana cuando el cuerpo del pequeño George recibió la descarga eléctrica y convulsionó hasta quedar sin aliento. Todo sucedió rápidamente para que George Steiny se convirtiera en el condenado más joven ejecutado en los Estados Unidos. En cambio, la justicia demoró 70 años en reabrir su caso y llegar a la conclusión de que había sido juzgado sin las más mínimas garantías, condenado sin pruebas ni testigos y ejecutado erróneamente. En otras palabras, era inocente, pero al pequeño George no le importó. Hacía rato que había quedado sin aliento. El 24 de marzo de 1944, un mes antes del juicio, fueron hallados en una zanja llena de agua a unos metros detrás de la iglesia bautista de Clarendon los cuerpos sin vida de Betty Vinegar y Mary Thames, de 8 y 11 años. El responsable había destrozado los cráneos de las 2 niñas con una pesada viga de madera que fue encontrada teñida en sangre a unos metros de la escena del crimen, cerca de las vías del tren. De un lado de las vías vivían los blancos, del otro los afros. En la mañana, las chicas habían salido en bicicleta a recoger flores del lado prohibido de las vías. Se cruzaron en un descampado con George y su hermanita menor, Amy, y les preguntaron si sabían dónde podían encontrar las flores que buscaban. Los hermanos Steiny les dijeron que no sabían. Cuando Betty y Mary desaparecieron, todo el pueblo se ofreció
a salir en su búsqueda, incluso el pequeño George. Su único error fue comentarle a un vecino que ese mismo día él había visto a las niñas. Esa información fue la única causa para que la policía lo transformara en el responsable y lo fuera a buscar hasta su casa, el sector afro del pueblo. Cuando llegaron, los padres de George no estaban. Nadie pudo pedirles que mostraran una orden de detención ni impedirles que se lo llevaran junto con su hermano mayor, llamado Johnny, a quien nadie había visto cerca de la escena del crimen. La hermanita más chica se escondió en un gallinero. Creía que también se la llevarían a ella. La policía buscaba a alguien a quien culpar, así que usaron a mi hermano como chivo expiatorio. Esto dijo la hermana de George, tiempo después, siendo ya anciana, cuando dio su testimonio en la reapertura del caso y contó lo sucedido del gallinero. En la comisaría, los agentes separaron a los hermanos y pusieron toda su atención en George. Le gritaron y le dieron para que tuviera y guardara hasta que él confesó que había admitido el crimen. Esto lo dijeron los policías, porque nadie registró su supuesta declaración. No quedó un solo papel de esa entrevista, solamente el testimonio de los hombres de azul. La policía ya tenía al responsable. Era un pequeño afro llamado George. El juicio se realizó exactamente un mes después, el 24 de abril. El abogado de oficio que le asignaron a George era blanco y prácticamente no le dirigió la palabra durante todo el proceso. Tampoco presentó testigos ni cuestionó que la policía no presentara pruebas. En otras palabras, no estaba interesado en defender a George. Y a pesar de que los policías llamados como testigos dijeron que George había confesado intentar abusar a una de las niñas y que cuando ella se negó, él decidió quitarle la vida a las dos, ellos no pudieron presentar ningún registro escrito de su confesión. Aún así, el abogado no defendió a George. Tampoco se exhibió durante el juicio ninguna prueba física que lo vinculara a ese crimen. De hecho, la vía que se usó para quitarle la vida a las pequeñas niñas pesaba más de 20 kilos, por lo cual era imposible que un niño de 14 años que pesaba tan solo 45 kilos pudiera haber levantado esa viga, golpearlas con tal fuerza para así quitarles la vida. El abogado de George no tenía experiencia penal y se dedicaba al cobro de impuestos. No cuestionó este hecho ni ningún otro. Sus contrainterrogatorios a los policías llamados a testificar se limitaron a preguntas banales que ayudaron a que sostuvieran sus versiones. Y después de escuchar todo con atención, el jurado de hombres blancos tomó su decisión. El pequeño George debía ser eliminado en la silla eléctrica. Todo fue por unanimidad. Habían pasado apenas 5 horas y 10 minutos desde el momento en que George fue sentado en el banquillo de los acusados, y la suerte del niño estaba jugada bajo las leyes de Carolina del Sur. En ese momento, toda persona de más de los 14 años era tratada como un adulto. Era legal mandarlo a esa máquina mortal. El pequeño George fue ejecutado 53 días después, la mañana del 16 de junio de 1944, y 70 años después fue declarado inocente. Después de la condena y ejecución, la familia Stinney vivió bajo las permanentes amenazas, al punto que debió mudarse del estado y comenzar una nueva vida que los alejara de la pesadilla de haber perdido a su pequeño hijo y temer aún a sus propios vecinos. Debieron pasar décadas y muchos cambios en la sociedad y la justicia estadounidense para que se atrevieran a pedir que se reabriera el caso y se demostrara que el pequeño George era inocente, culpado injustamente por un sistema judicial racista. La lucha de la única sobreviviente de la familia, la hermana menor, debió esperar 70 años para conseguir algún resultado. En el 2014, finalmente logró que la justicia revisara
el juicio al que fue sometido el pequeño George, y recién entonces pudo decirle al tribunal que George tenía una coartada el día del homicidio. Estaba con ella cuidando la vaca de la familia. En 1944 no pudo contarlo. Ella tenía apenas 7 años y era una niña afro cuya palabra no valía nada. En diciembre del 2014, la juez Carmen Tevis Mullen emitió su fallo y sostuvo que el juicio tenía graves errores procesales. No recuerdo un caso en el que abundaran tantas pruebas de violaciones de los derechos constitucionales y tantas injusticias. También dictaminó que la policía había actuado de manera indebida, no conforme a los códigos y procedimientos penales, y que el abogado del pequeño George hizo muy poco o nada para defenderlo. Lo más importante para la anciana hermana de George fue que el fallo de la jueza no perdonó a su hermano, sino que lo declaró inocente. Hay una diferencia. Un perdón es perdonar a alguien por algo que hizo. Esa no era una opción para mi madre, mi tía o mi tío. No estábamos pidiendo perdón, dijo Norma, la hija de la hermana de George, después de la sentencia. Y hasta la fecha, todavía resonan las palabras con las que la juez Mullen cerró su fallo sobre la condena y ejecución del pequeño George. El Estado, como entidad, tiene las manos muy sucias.